Esta mañana nos acompaña el profesor Sandro Macasi, investigador del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar sobre el tema liderazgo político en Perú, un poco de la historia y las características y perspectivas en ese tema. Profesor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Kirsty, gracias por la invitación y encantado de estar aquí en este espacio. Profesor Sandro, ¿podemos hablar de el liderazgo político? ¿Realmente hay en nuestro país o hubo líderes políticos? Bueno, efectivamente, el liderazgo político está muy relacionado a los partidos políticos, ¿no? Entonces, en la medida de que antes habían partidos políticos consolidados, con militancias, con procesos internos, con capacitaciones, con estructuras partidarias, los líderes tenían seguidores, ¿no es cierto? Dentro del partido y fuera del partido. En la medida de que los partidos se han ido debilitando, el sistema de representación se ha ido diluyendo, pues los liderazgos igualmente han decaído, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué características llevan a una persona a considerarlo como líder político? O sea, digamos, hay como dos dimensiones básicas en los liderazgos políticos. Una es las habilidades comunicativas, ¿no? Sus capacidades, su carisma, su don de gente, su oralidad, ¿no? Por ejemplo, antes, con los partidos tradicionales, APRA, Acción Popular, incluso el obrerismo, el PPC, etcétera, etcétera, el liderazgo se basaba, estas habilidades se basaban en su capacidad de ser orador, ¿no? Un líder de partidos tradicionales que no era orador difícilmente podía encumbrarse. Y la segunda característica es la relación que establece con sus bases, con sus seguidores, ¿no? Entonces, el líder tiene una cuota de nacimiento, pero también tiene una cuota de autodesempeño, ¿no? Que se produce en esta interacción constante con sus bases y seguidores, ¿no? Actualmente, digamos, el perfil, las características de un líder ya no están tanto en ser un orador de plaza, sino en ser mediático, ¿no? En tener estas habilidades para desempeñarse en el espacio de los medios. Y si tuviera que destacar un líder en la historia del mundo, ¿a quién elegiría? A nivel mundial. Depende, hay muchos, digamos, si hablamos solo de oradores, hay líderes maléficos como Hitler, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de liderazgos que cambian el mundo, que movilizan acciones propositivas y tienen un legado positivo más allá, podemos hablar de Gandhi y su movimiento de no violencia activa, ¿no? Entonces depende mucho de cuál es el foco con el que... ¿Qué tipo de líder, por ejemplo, podría ser Hitler? Usted acaba de mencionarlo. Bueno, Hitler era un buen orador, o sea, si uno ve los videos que hay sobre él, tenía mucha fuerza expresiva, tenía bastante convicción, ¿no? Expresaba mucho la indignación que sentía el pueblo alemán en ese momento, en esas circunstancias de la historia, ¿ok? Pero claro, todo el liderazgo y el proceso que desarrolló fue un liderazgo que llevó a millones de muertos y crímenes atroces, ¿no? Entonces, en general el liderazgo no es positivo o negativo, depende de hacia dónde se oriente. Eso quiere decir que para ser líder no necesariamente tienes que contar con virtudes o poner en práctica valores. En general el liderazgo no, el liderazgo es ciertamente neutro, podemos hablar de liderazgos negativos, ¿no? Dañinos, estos liderazgos populistas de derecha, neofascistas que están creciendo por todo el mundo, son liderazgos peligrosos, ¿no? Que atentan con la democracia, que atentan contra los valores, con los hitos civilizatorios que ha costado muchas guerras y mucha lucha política y social, ¿no? Entonces,
En verdad, digamos, también podemos hablar de un liderazgo atribuido. ¿Ok? Me explico. En algunos casos, digamos, las habilidades comunicativas y, y el carisma de los líderes no es tanta como la atribución que la población, que los electores y los ciudadanos eh, proyectan sobre él, ¿no? Tenemos en el Perú, por ejemplo, el caso de Castillo, no es muy hábil oralmente, tiene muchas dificultades cuando da entrevistas y declaraciones, y lo mismo López Aliaga, ¿no? En el debate que ustedes organizaron en el Jurado Nacional de Elecciones, no podía leer siquiera un texto, o sea, como líder, en el primer sentido que planteé, de habilidades y capacidades, dejan mucho que desear, pero digamos su figura, su imagen, hace que la gente proyecte a un hombre de pueblo, en el caso de Castillo, alguien como ellos, alguien diferente, y en el caso de López Aliaga, digamos, una esperanza de cambio económico, ¿no? O de tradicionalismo, retorno a valores tradicionales pasados, ¿no? Entonces, en esos casos son liderazgos proyectados más que liderazgos de habilidades, ¿no? O de Y si hacemos un, relación, porque en verdad no eran muy conocidos. si hacemos un repaso por la historia peruana, ¿qué líderes políticos en nuestro país usted podría destacar? Bueno, los liderazgos tradicionales, estaba Valle La Torre y su capacidad de oratoria increíble, ¿no? Movilizadora, su carisma, que además iba acompañado, a diferencia de los líderes actuales, de una reflexión, una lectura de la realidad y una visión crítica del contexto. O sea, además de ser un líder político, era un intelectual de peso, ¿no? Sus libros todavía son referencia para entender lo que pasó en las décadas pasadas. ¿Okay? Luis Bedoya Reyes también era un líder, a pesar de sus posiciones controvertidas. Era un líder con mucho carisma y muchos seguidores. ¿Okay? Belaúnde igual. ¿Okay? Solo que esos liderazgos envejecieron rápidamente, ¿no? Porque ese verbo florido, retórico, lleno de citas y rimbombante, en la década del 90 ya no era, digamos, no estaba con la época. Los ciudadanos y las ciudadanas esperaban mensajes más claros, más precisos, concretos, pragmáticos, ¿no? Y estos liderazgos pues se caracterizaban por las ideas, las promesas, ¿no? El despliegue verborreico incluso en algunos casos, ¿no? Entonces, claro, eran oradores muy buenos, pero ya, digamos, las sensibilidades, los patrones de comunicación política actuales ya los hacen obsoletos. ¿Por qué en nuestra época actual no tenemos líderes de esa talla? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, y efectivamente, tiene razón, no hay líderes de esa talla en la medida que no hay reflexión, ¿no? O sea, los líderes actuales tienen muy poco nivel de reflexión, de evaluación, leen muy poco, se vinculan muy poco con la literatura de las ciencias políticas, de las ciencias sociales e incluso de las económicas. Más allá de hablar de un éxito empresarial, no pasa, ¿no? Y creo que eso es producto de la forma en que funcionan el sistema de partidos políticos, ¿no? Básicamente porque constituyen vientres de alquiler. Entonces, los partidos no forman líderes, ¿no? No promueven reflexiones, sino más bien se guían por personalidades. O sea, por ahí alguien que destaca, lo invitan y prueban a ver si es que jala votos o logra meter congresistas del partido
al Congreso, ¿no? Y estos invitados que en verdad entran a los vientres de alquiler, que son los partidos, pues en la mayoría de casos provienen de empresas, ¿no? Si se dan cuenta, obviamente las empresas no forman líderes políticos, ¿no? Entonces muchas veces no están preparados para gobernar, pueden estar preparados para administrar empresas, pero no para gobernar, que exige algo más allá que un manejo económico. Profesor Sandro, en elecciones, por ejemplo, los ciudadanos votarían entonces más por los candidatos que por el propio partido. Sin duda, ¿no? Sin duda, y ese es el objetivo de invitar a diferentes personalidades, ¿no? A crear votos por un prestigio, por alguien que ha sido mediático, como Bengolea, ¿no? Por ejemplo, que ha forjado su apellido en la televisión. Entonces hay este capital mediático o de imagen que es el que está dominando, ¿no? Y una vez que llegan al gobierno, tal vez no en el caso actual del presidente Castillo, pero lo que se viene observando en Latinoamérica es que los presidentes y primeras damas, en varios casos, o presidentas, como en Argentina, se vuelven celebrities, ¿no? O sea, están todo el tiempo exponiéndose, manteniéndose en medios, en redes sociales, como si fueran celebridades, como si fueran cantantes. Entonces hay toda una confusión entre el rol político y el rol de ser famoso, ¿no? De ahí la importancia de la ropa, de los vestidos, de la cartera, ¿no? En fin, de cada detalle que construye esta imagen de celebrity. Profesor Sandro, ya para ir culminando, ¿qué podemos hacer para poder tener líderes políticos realmente? ¿Esto se debe forjar dentro del partido político? ¿Qué hacer? ¿Y qué tan importante es que esta situación cambie? Sobre todo en el contexto peruano. Yo creo que un paso importante es modificar algunas normas sobre los partidos políticos. No puede ser que cada elección un partido escoja un líder de ultraconservador y en la siguiente elección venga un líder ultra liberal, ¿no? Digamos. ¿Okay? Tiene que haber, pues, elevar la valla de la cantidad de años que deben estar militando, ¿no? Entonces, de esa manera hay una relación más orgánica del candidato con el partido, hay un trabajo con las bases, hay una formación de líderes jóvenes, fortalecer todo y financiar también entonces, todo lo que es capacitación a liderazgos políticos juveniles y capacitación a liderazgos de mujeres y de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sin fortalecimiento de los partidos políticos, pues los liderazgos van a seguir siendo espurios, van a ser ídolos con pies de barro. Profesor Sandro Macrassi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Kerstin, un gusto estar acá. Muy bien, hemos conversado con el profesor Sandro Macrassi, investigador del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora es momento de hacer un corte, ya volvemos.